Saludos, les habla el profesor Miguel Varela. Les quiero compartir varios elementos de la educación a distancia. Pero antes de compartir esos elementos, quisiera citar a Christopher Papas en esta frase que dice lo siguiente: en lo que respecta al e-learning, el contenido es todo. Si el contenido del e-learning no es diseñado con maestría, todo lo demás se irá al drenaje. Simple, sencillo esta frase que nos comparte Christopher Papas. La importancia del diseño en todo lo que es educación a distancia para que a la larga tenga éxito esta nueva metodología. No podemos hablar de educación a distancia si no refrescamos un poco su historia y cómo ha ido evolucionando. Y la forma más clara de presentar esta historia es configurándola a través de 3 generaciones diferentes. La primera generación es la enseñanza por correspondencia, lo que llamamos la imprenta, los manuscritos, los servicios postales, las guías de estudios y los cuadernos de trabajo. La segunda generación es una enseñanza multimedia, es la que consume la enseñanza multimedia, donde aparece la radio, la televisión, el audiocassette, el videocassette, las diapositivas, y todo está enfocado en el diseño, producción y generación de materiales didácticos. Y finalmente la tercera generación, que es una enseñanza telemática, donde aparece la integración de las telecomunicaciones mediante la informática, la enseñanza asistida por ordenadores y la educación centrada en el estudiante, y de hecho aparecen los famosos campos virtuales. Existe la historia, existe la forma en que se ha movido, pero hay unos fundamentos claves en lo que es la metodología de la educación a distancia. Y estos 3 fundamentos se desglosan de la siguiente manera. El primer fundamento es el fundamento noxiológico, donde una comprensión y una explicación de la realidad de la educación a distancia es la práctica pedagógica en cuanto a actividad intencional. Tenemos el fundamento tecnológico, en el que se hace que permita transformar hacia mejor realidad educativa, donde se proyecta, regula, conduce y controla la secuencia de intervención. Y el tercer fundamento, y no menos importante, el fundamento axiológico, en el que se cuida, en el que se vigila, en el que se trata la dimensión de los valores y cuyas metas de formación las que marcan el deber del ser. Hay 2 elementos importantes en todo lo que es educación a distancia. Está el docente y está el estudiante, y cada uno de ellos tiene unos roles, unas funciones importantes para el éxito de la educación a distancia. La ISTE, que es la Sociedad Internacional de Tecnología y Educación, nos presenta unos estándares, unos criterios para cada uno de estos elementos, el docente y el estudiante. Por ejemplo, en el docente se espera que el docente sea un aprendiz, un analista, facilite la labor del estudiante, sea capaz de diseñar continuamente, un colaborador activo, un ciudadano y sobre todo ejerza su liderato. Por otro lado, vamos a verle al estudiante. La sociedad, la ISTE, nos presenta al estudiante como un aprendiz empoderado, un ciudadano digital, ese nativo digital, que está continuamente construyendo su conocimiento, diseñando, innovando, es un pensador computacional, es un comunicador creativo y un colaborador a nivel global. A medida que la educación a distancia ha ido evolucionando, ha llevado esta metodología a otros niveles internacionales. Y este currículo ha sido internacionalizado de tal manera que contribuye a mejorar muchas prácticas a nivel del mundo. Hay unos elementos que fundamentan, que justifican esta internacionalización del currículo. Por ejemplo, la respuesta a una sociedad del conocimiento a partir de la década del 90, nuevas maneras de vivir, pensar y la práctica de valores, la necesidad de la sociedad en transferir y desaprender, ya no solamente memorizar,
Este nuevo perfil del estudiante que tenemos hoy en nuestras universidades, en nuestras escuelas, un estudiante cibernético, un estudiante con nuevos roles, un estudiante con presencia interdisciplinaria, educadores con mente global que facilitan el aprendizaje más allá de la práctica presencial, la aplicación de la tecnología para construir el ambiente del aprendizaje y esa nueva manera de formar al estudiante. Estos son elementos claves que tenemos que tener en consideración a la hora de la educación a distancia. Muchas gracias por su atención.